Ay, Andreina, qué rico hemos pasado la tarde hoy. De ver la visita de Katy ha sido maravillosa. Ay, Oli, comimos rico. Ese sushi estaba más bueno, pero yo creo que me cayó mal, Oli. ¿Te cayó mal? Ay, sí, tengo como un dolor de estómago. Ay, ¿pero qué es eso, Andreina? Eso estaba divinísimo. Yo no dije que estaba maluco, dije que estaba rico, pero yo creo que fue porque, como siempre, comimos mucho. Ah, Y me cayó mal, Oli. Ya me tomé algo, pero no me hizo nada. no. Yo te voy a tener un remedio que es eficaz. Ay, no, Lima, tus remedios son No, yo te voy a tener un remedio. una pastillita. No. Ay, sí, porque me duele mucho. ¿Me estás haciendo un té? No, espérate. Hazme un tecito, yo creo que a lo mejor un té me cae bien. No. Tómate el remedio, chica. ¿Qué es eso, Oli? Ay, este es un remedio buenísimo. En nombre de Santa Laura Montoya. Ya vienes tú con tu estupidez, Olimar. Pues. ¿Quién es Laura Montoya? Ah, pues una santa buenísima. Si me envenenas, Oli. Ah, pues que no te envenenado, que tomaste el remedio. ¿Tú sabes bicarbonato? Sí, te echaba un poquito de bicarbonato. ¿Pero para qué? Ah, bueno. Santa Laura Montoya curó a mucha gente de enfermedades gravísimas con bicarbonato. Yo te voy a curar el estómago. O sea, que el coronavirus lo vamos a curar con el bicarbonato. Pues posible, si tenemos fe. Para todo hay que tener fe. ¿Pero quién era Santa Laura Montoya? Ah, bueno. Tómate eso y ven que yo te cuento. Apúrate, tómate eso. Mucha cenecia para tomar remedio. Para ser santo hay que orar y cantar. No hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar. No hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro programa ¡Locos por Cristo! Hoy tenemos de invitada no tan especial, porque ya todos la conocen, no es una invitada nueva, a Olimar, que nos va a hablar de una persona realmente impresionante, de una persona como tú y como yo, pero que hizo cosas extraordinarias para Dios. Hoy yo me encuentro delante de las cámaras y por primera vez pues como entrevistadora. Vamos a ver qué tal sale este programa. Maravilloso. Porque en este programa todos somos utility. Un día estamos en las cámaras, otro día estamos entrevistando, otros días somos entrevistados. Pero bueno, antes de seguir y de continuar, como todo programa, vamos a iniciar con nuestra oración y vamos a invitarte, Olimar, a que dirijas este momento para todos los que nos están viendo. Claro que sí, para mí esta santa es súper especial, me ayuda muchísimo a crecer y sobre todo a profundizar la oración. Por eso vamos a pedir por intercesión de Laura Montoya que nos acompañe en este programa, en este caminar y en esta oración. Decimos todos juntos desde casa, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en este momento te imploramos, te pedimos que nos acompañes. Y por intercesión de Santa Laura Montoya, pedimos al Señor que nos ilumine para que cada día caminemos más hacia Él. Que nos ayude a ser buenos misioneros, a ver las necesidades de todos aquellos a cuantos necesitan de cada uno de nosotros. Ilumínanos, Señor, para siempre dar una palabra de amor a todos aquellos que nos rodean, a los que están en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras familias. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros y acompáñanos en este caminar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, Olimar ya nos adelantó de la persona que vamos a conocer hoy. Y es nada más y nada menos que Santa Laura Montoya, una mujer extraordinaria con una vida
digna de imitar. Así que, Olimar, no esperemos más y cuéntanos, ¿qué tienes que decirnos de Santa Laura Montoya? Bueno, mira, primero que es la primera santa colombiana. Los colombianos están súper orgullosos y le piden muchísimo a ella. Santa Laura nace en Jericó, un pequeño pueblito de Antioquía, ¿okay? El 26 de mayo de 1874. Es muy curioso todas las tradiciones que tiene este pueblo. Dentro de esa ya nace, ella a las 4 horas de nacida, la bautizan. A los 4 días de nacida. A las 4 horas de nacida. Ah, a las 4 horas. A las 4 horas de nacida. Wow, de inmediato. Sí. Pero que la niña nació enferma. No, la niña nació normal, pero su mamá tenía la costumbre de que no tocarla hasta que el cura la bautizara. O sea, son tradiciones de ese pueblo o de la familia. Yo creo que es de la familia, porque esta familia era muy católica. Entonces, hasta que ella no fuese parte de la familia católica, pues su madre no la tomaba en brazos. O sea, a las 4 horas de haber nacido, la bautizan. Y también es súper curioso porque no le ponen el nombre de ellos, sino se la pone el sacerdote que la bautiza. Entonces es curioso, le pone Laura Montoya. Pero cuando ella nació era día de Santa Laura, algo así, de otra santa que se llama Laura, ¿o no? Yo creo que no. Yo creo que fue el cura, Santo. Sí, sobre todo porque se resalta mucho eso, que el sacerdote le puso el nombre. ¿Ok? Y pues bueno, sus padres Juan y Dolores era, como te decía, una familia muy cristiana, muy católica. Él era médico y comerciante. Pero lamentablemente a los 2 años que nace Laura, a él lo matan. Porque en ese tiempo los liberales pues se apoderaban de todo, estaban en contra de la iglesia. O sea que nació en medio de un contexto bastante Fuerte, difícil, sí, para la época. Sí, muy difícil para la época. Entonces, pues la pobre Dolores queda viuda con 3 hijos. Ah, tenía otros hermanos. Sí, claro. O sea, tenía hermanos. Sí, tiene dos hermanos más. Tenía una hermana mayor y un hermano menor. ¿Ok? Y quedan esos pobres muchachos huérfanos y pues la mujer viuda. Y le quitan todas las pertenencias que ellos tienen. ¿Ok? Bueno, la mujer tiene que salir de allí por los mismos liberales, porque los liberales están en contra de la religión, etcétera, etcétera. Y pues bueno, pasan mucho trabajo. Muchísimo trabajo, sobre todo Laura, pues mendigando amor, no tenían un lugar estable. Su madre en algún momento empieza a dar clases de religión para poder subsistir. Para aquel tiempo no era fácil, sobre todo que la gente vivía de mucha agricultura, de lo que cosechaba y vendía. Es un contexto muy engorroso, pero sin embargo allí Laura siempre tuvo ese amor, ese ardor por Dios. Y de hecho, durante toda su vida, el desarrollo de sus personas, pues se le considera una gran mística. Ya vamos a ir viendo más adelante por qué, pero ella siempre fue un poco diferente en ese sentido. Es decir, que desde que nació, viendo los hechos, bautizada a las 4 horas, el nombre lo escoge el sacerdote, o sea, ya desde niña traía como dones especiales, o vamos a decir, era una niña predilecta de Dios. Sí, en algunos escritos sale que ella ni siquiera lloró al nacer. ¿Ok? Y su mamá muy preocupada, pues visitó médicos, aparte de su esposo, para ver lo que tenía, pero realmente la niña estaba totalmente sana. Cuando matan al esposo, pues la niña empieza a llorar y su madre dice: yo sabía que tus llantos iban a ser para anunciar una desgracia. Wow. Son cosas, tips, ¿ok? Que uno va consiguiendo a medida de que va leyendo, ¿no? No han dado una certeza de que sean así como tal, pero pues la historia va arrastrando cosas que también nos ayuda al crecimiento de la persona. Interesante, muy interesante. Sí, es sumamente interesante. Fíjate que Laura no estudia sino hasta los 16 años, cuando se logra ganar una beca para estudiar en el magisterio. Y le cuesta muchísimo, ¿no? Tomar aquella carrera, porque no era lo de ella. Ella siempre quiso ser religiosa, siempre intentó vivir ese amor por Jesús muy fuerte. Se escapaba a la iglesia todo el tiempo que podía para rezarle al Santísimo, y era de misa diaria, siempre estaba confesándose. Pues, sin embargo, Laura tenía un carácter un poquito complicado. ¿Y qué estudió, Olimar? Estudió magisterio para maestra. Para maestra. ¿Okay? Y
los sacerdotes de una u otra forma siempre decían que era como terca. Pero bueno, ya podemos verlo un poquito más adelante, lo de la terquedad. A veces funciona muchísimo cuando uno es perseverante, porque Laura era perseverante. Pero hay que ser terco y perseverante delante de Dios, en la oración. Claro que sí, sí. Laura era una mujer de muchos ejercicios piadosos. El rosario con su madre, la misa diaria, como te decía, ellos siempre estaban en la iglesia, iban a misa diaria, de comulgar todos los días, de confesarse, yo creo que casi a diario. Dentro de sus, a grandes rasgos, te puedo decir que además también fue escritora. Escribió muchísimos libros y nos dejó un legado maravilloso. Y bueno, Olimar, podemos ver que Laura entonces vivió una niñez y una adolescencia un poco difícil para una niña de esa edad, carente de sus padres, carente de afecto. Pero bueno, vemos en el transcurrir de su vida que Dios siempre estuvo presente en todo momento, a pesar de las circunstancias feas, malas o negativas que pudo haber vivido. Pero más adelante, ya que entra a la universidad, estudia para maestra, su vida espiritual siguió igual, claro, mira, disminuyó. Primero intentemos ponernos en contexto. Para aquel tiempo las universidades eran muy complicadas más para la mujer. La mujer era para trabajar en casa. O sea, una de las primeras virtudes que tiene Laura es ser osada en querer crecer. La única carrera, o por decirlo así, el único estudio que podía tener una mujer era para maestra. ¿Okay? Y me imagino que tampoco era fácil llegar a ser maestra. No, era un colegio de señoritas, o sea, habían las niñas que tenían dinero, las ponían a estudiar allí para que tuviesen una profesión para defenderse el día de mañana. Sin embargo, eso, si su esposo no quería que trabajase, pues iba a estar en casa. Lo importante era que la mujer tenía que aprender a coser, a bordar y hacer los quehaceres de la casa. Yeah. Eso, entonces, en ese contexto. Entonces, en aquel momento no había universidad como tal, sino algo que se llamaba la normal, que era donde enseñaban propio para la pedagogía. Entonces ella estudió en la normal y estudió como para maestra general. Es decir que Laura siempre fue una mujer valiente, guerrera y contracorriente. Sí, muy contracorriente, a pesar de todo lo que se dijera de ella. ¿Okay? Porque cuando Laura empieza a experimentar todo este proceso, esa vocación, hay como dos miradas, o al menos lo veo yo. A mí me ha apasionado muchísimo Laura, y cada vez que leo de su historia me apasiona y crece muchísimo mi fe. Fíjate, aunque ya te he comentado que ella iba siempre a misa, se confesaba, tenía un director espiritual, ella siempre manifestaba que quería ser religiosa, ¿ok? Y para aquel tiempo, pues, lo que ella quería hacer era carmelita, ¿ok? Además de todas esas virtudes que ya tú has nombrado, una de sus virtudes que tenía era la penitencia. Ella era una mujer de muchísima penitencia. Okay. Y eso le ayudaba en su oración. Era una mujer orante, 100%. Y no descuidaba, dentro de lo que podía, sus estudios bíblicos. Era una mujer que tomaba la palabra y se guiaba por la palabra. Entonces era una mujer que escudriñaba muchísimo. Y eso le ayudó pues, a ir escribiendo todo lo que ella fue haciendo en su vida. Y yo me imagino que todas estas acciones, todo esto, lo que ella hacía, le traía consecuencias, porque como tú muy bien lo mencionabas, en el contexto donde la mujer, vamos a decirlo, era nadie, era solo para cuidar hijos y cuidar del hogar. Una mujer que se atreviera a escribir, a hablar, a proclamar, a estudiar, sí. Me imagino que esto le traía muchas consecuencias. Sí, sobre todo hablar, ¿ok? Porque no le importaba quién fuese quién, y ella, si había que defender a alguien, lo defendía. Entonces, pues, ya veremos un poco más adelante algunas anécdotas, pero sí, Laura tenía muchos problemas, y sobre todo eso le llevó como que en algunos momentos a que dijeran cosas malas de ella. ¿Ok? Y que la creían. De hecho, en alguna oportunidad ella le escriben un libro sobre ella, diciéndole que como la hija del demonio. Wow, ¿okay? Y entonces la gente la veía en la calle y le decían cosas, la maltrataban de alguna manera.
y sin embargo, pues ella respondió con otro libro. Me imagino que todas las calumnias levantadas las sufría en silencio o lo expresaba. Sí, ella en ese sentido se lo dejaba a Dios. A lo mejor le reclamaba a la persona que porque había hecho aquello, pero no era que se vengase ni buscase una manera de que saliera ganando ella, sino ya de una u otra manera se lo dejaba a Dios, ¿no? Entonces, hasta con su misma penitencia, en algunos escritos, pues se dice que se ponía como un chaleco de sayal, de yute, muy grueso, y eso durante todo el día. Entonces eso le mortificaba, porque era una mujer de una penitencia donde se mortificaba, también se pegaba, ¿no? Se azotaba, y eso le daba fuerza a ella para seguir, ¿no? Como te repito, tiene una experiencia mística muy tremenda. Inclusive hasta milagros en vida se le atribuyen. Wow. Sí, milagros en vida se le atribuye. Ella llega a tener una experiencia muy grande viendo las necesidades de los indígenas. En el primero es a los indígenas. Y allí entonces ella deja la idea de ser carmelitana, ¿verdad? Y dice, no, hay que ayudar a los indígenas. Más cuando, o lo que más la mueve, es el que ella ve que los indígenas no conocen a Dios. Y ella tiene que dar a conocer a Dios. Entonces, pues bueno, ella tiene muchos problemas a nivel clerical. Porque el obispo en ese momento piensa que eso es un trabajo para los hombres, pero los hombres no lo hacían. Entonces ella no le importó que dijera el clero o si lo desobedecía, porque es una de las cosas que más la tildan de desobediente, de cabra loca. Es decir, que despertó su espíritu misionero y aún así, en contracorriente, como lo mencionaba antes, aún así teniendo la iglesia en contra, porque ¿quién era la iglesia en ese momento? El clero. Claro. Ya, teniendo todo eso en contra, se mete en la selva a catequizar, a enseñarles a leer, escribir a todos estos indígenas que estaban olvidados. Sí, fíjate, para el pueblo donde esta se encontraba en ese momento fue algo muy grande escuchar de 5 mujeres, porque lo que le decía el obispo en ese momento es que ella no podía irse sola, ¿okay? Que ella tenía que conseguir como mínimo 5 personas más que la acompañasen, ¿okay? Entonces, imagínate tú en aquel tiempo decirle todo a aquellas mujeres, convencer a aquellas mujeres de lo que ella quería hacer, ¿okay? O de lo que tenía pensado hacer ella. Le fue un poco difícil, pero sin embargo las consigue y se va. De hecho, en algún momento yo creo que alguna de las que vivía con ella decía, esta mujer está loca, meterse en aquella selva sin conocer a nadie, con el abuso del que tenía el caudillo en contra de los indígenas y les quería robar las tierras, era complicado, pero sin embargo... Fíjate que no era ella sola, era Dios, el Espíritu Santo, exactamente, que le abría camino, la llevaba, exactamente, le proveía, que le daba sobre todo la fuerza. ¿Okay? Sobre todo la fuerza, porque tenía un don de palabra que yo creo para poder en algún momento convencer al obispo y decirle, es que es esto y es esto, ¿no? Y seguir adelante. Entonces ella se va a las tierras de los indígenas, salen del pueblo con mulas, ¿okay? Con unas mulas y unos canastos con algunos alimentos, pues la gente la despide y se va. Y entonces allí empieza una labor de catequesis, de enseñanza. Entonces ella parte del pueblo, ¿ok? Porque todo el mundo ya sabe que ya se van, que las misioneras se van. Y salen con unas bestias, en aquel momento se llamaba así, con unos burros, y salen con unos canastos, con alimentos, unas provisiones, porque no saben con qué se van a encontrar allí. Pero de todas maneras se van a la providencia de Dios, porque tú puedes meter alimentos en un canasto, pero meterse en la selva tú no sabes. Tú sabes cuándo vas a llegar, pero no cómo ni cuándo vas a salir. Claro, pero fíjate, a mí se me había olvidado un detalle importantísimo, Andreina, porque como esto requiere de mucho dinero, ella tenía a quien le ayudase en algunas cosas, pero no lo suficiente. ¿Qué hace Laura? Imagínate tú lo perseverante que es Laura, que ella empieza a mandar telegramas a la presidencia. Wow. A la presidencia de Colombia. De Colombia. Y esa presidencia de Colombia, pues le ayuda con algo de dinero, pero además con un pequeño terreno.
¿Ok? Un terreno donde supuestamente se suponía que había una casa. ¿Ok? O lo que nosotros hoy pensamos que puede ser una casa. Pero cuando llega allá, se dan cuenta de que no hay ninguna casa, sino 4 palos con un techo de paja. O sea, una choza. Sí, ni siquiera una choza. Y allí pues ellas empiezan a construir, a medio construir, con mucho miedo de que se le pueda picar un animal, no saber si los indígenas la atacan, porque inclusive yo creo que las que iban con ella decían que podían comerla los indígenas, claro, como caníbales. Era algo desconocido. Totalmente. Y riesgoso. Totalmente. Pero sin embargo, pues Laura le dice, pero bueno, tranquilas, y esto. Ella tiene un amigo, ¿ok? Un amigo hermano de su mejor amiga, con que ella estudia en la normal, y él le regaló un citófono. Y entonces ya ella no lleva cómo atraer a la gente, y ya saca en plena selva ese citófono y lo pone a sonar. Entonces los indios empiezan a buscar de dónde viene el sonido hasta que los encuentren, y por primera vez ven a aquellos indios. En algún momento pues la acompañaron un sacerdote, ¿okay? Pero lo peor era que el sacerdote le costaba como acercarse a la tribu porque estaban desnudos, y entonces eso era un pecado grandísimo. Pero si Laura estaba tan adelantada en ese momento que le decía, pero si así son ellos, ¿por qué no los vamos a aceptar como son? Así se visten ellos, eso no es pecado. Es todo lo contrario, o sea, nosotros tenemos que adaptarnos a su cultura, a su manera de ser, a cómo ellos viven. Y bueno, poco a poco van trabajando y hasta que logran bautizarse. El primer grupo logra bautizarse y empieza a moverse todo el clero para aquel momento a trabajar en sí, en ese territorio, ¿sí? Es decir, que Laura fue pionera en todo esto de catequizar a los indígenas, porque me dices que no había nadie que llegara o que se atreviera a llegar a la selva. Entonces vemos en el transcurrir de la vida de Laura, cómo Dios va abriendo camino, cómo va utilizando a Laura para su obra. Aunque te digo, Andrina, a pesar de que gran parte del clero no la apoyaba, había un sacerdote que por mucho tiempo fue su director espiritual, y él sí la llegó a apoyar, y de hecho cuando él lo es nombrado obispo es el que le da la mayor fuerza para que empiece todas las misiones. Me imagino el sufrimiento de Laura al ver que su misma iglesia, su misma fe, su misma religión no apoyaba esta causa, esta buena obra. O sea, ya podemos ir viendo muchas virtudes de Laura: perseverante, mujer de oración, catequista, misionera, maestra y fundadora. Y fundadora, sí señor. Este obispo le permite como ir adentrándose más, ¿verdad?, a la selva, y ella se consigue con una realidad que no imaginaba, que era también los afrodescendientes. Entonces ya no era el trabajo por los indígenas, sino también por los afrodescendientes. Por eso ella es protectora de los afrodescendientes. De los indígenas y afrodescendientes. De verdad que es un regalo de Dios, este carisma que nos regala con Laura Montoya. Y cuando fundó Olimar, esta congregación, había muchas otras hermanas, empezó con pocas, inició con las 5 que se había ido. Claro, ya inicia con las 5 que se fue, pero ya claro, la extensión de tierra o de terreno empieza a ser mucho más grande, ¿ok? Y empieza pues a buscar más vocaciones, pero bueno, como todo lo de Dios, empieza a fluir las religiosas y trabajan de una manera tremenda. Tú sabes que las cosas de Dios son grandes. Gracias a este sacerdote, a este obispo, le da más fuerza para que se sigan extendiendo y allí pues empiezan también a surgir de una u otra forma las religiosas que van a ir atendiendo todos esos territorios. Me imagino que para ese momento fue un respiro y una alegría inmensa para Santa Laura
pues conseguir el apoyo de este obispo, viendo pues que atrás los tenía todos en contra. Ahí vemos pues cómo Dios se va manifestando, y a pesar de las tribulaciones, de las tormentas que pudo haber vivido, pues siempre le daba momentos de paz, de calma y de serenidad para continuar su obra, para continuar haciendo todo este trabajo tan hermoso que realizaba en la selva. Sí, yo creo que de una u otra manera este sacerdote era en las manos de Dios, que iba conduciendo a Laura y ayudándola en lo posible para que se lograra esta misión y esta necesidad tan grande que se tenía en nuestras selvas. Y hoy en día, Olimar, obviamente ya Santa Laura Montoya, reconocida en Colombia, y no solo en Colombia, en muchas partes del mundo. Me imagino que la congregación se expandió, o sigue estando nada más en Colombia. Bueno, no, cuando muere la santa, están en 3 países, en Colombia, en Venezuela y en Ecuador. Solamente América. Sí, en ese momento allí. Pero hoy en día pues están inclusive en otros continentes, están en África, están en otros continentes. Realmente se ha expandido muchísimo la necesidad. Y inclusive la congregación ha tenido un papel muy importante en el último sínodo en la Amazonía. Claro, me imagino que fue hace poco. Y, Sí. y siendo ella pionera, defensora de los indígenas y afrodescendientes, me imagino que sería una gran alegría para su congregación pues estar en ese momento tan importante en nuestra iglesia. Claro, sí, y seguir su legado. Y un tics tremendo, porque a veces pensamos que no podemos. Mira, yo quiero decirte que sin ningún tipo de ofensa, para que no se ofenda, ¿no? Pero la madre Laura era gorda, pesaba alrededor de 200 libras. ¡Wow! ¿Ok? Y se caminaba a aquella selva. Y dicen que se caía muchísimo, y así como se caía, se levantaba. Y sus últimos 9 años estuvo en sillas de ruedas. Y cuando ya estaba en sus últimos momentos, ella no quería morirse. No quería morirse porque estaba preocupada en manos de quién dejaba la congregación. Hasta que unas hermanas estuvieron allí y le dijeron que no se preocupara, que ellas iban a seguir con la congregación, que no se iba a acabar, que la misión debía continuar, y ella fallece. Y bueno, yo me imagino que esto sería un episodio y un momento triste, obviamente. Triste y alegre. Triste porque pierden a su madre fundadora, a la mujer que les inspiraba, que las motivaba a seguir el trabajo, pero alegres porque, bueno, nacía Laura a la vida eterna. Claro que sí. ¿Y en qué año murió Olimar? Muere en 1949. Y bueno, como todos sabemos, para llegar a ser beato, siervo, beato y santa, lleva un proceso en nuestra iglesia. ¿Cuál fue el milagro que llevó a Laura Montoya a los altares? Aunque sabemos que ya las virtudes sobran para Claro. esta extraordinaria mujer de nuestra iglesia. Que es la que Pero lo hace sierva. sabemos que se necesita un milagro real y contundente. ¿Cuál fue este milagro? Bueno, Olimar? el milagro de la beatificación se realiza en la madre de una de sus hermanas de comunidad. ¿Ok? De una religiosa. Sí, la madre de una religiosa. Y ella tiene problemas de cáncer y va por casualidad a visitar a una de las casas de Laura y la acuestan en la cama de Laura Montoya. ¿Ok? Cuando van a verla, pues no tiene nada, ¿no? Ese es el primer milagro contundente. Y para la canonización fue un médico que sufrió de una enfermedad muy extraña que se paralizó prácticamente el 90%. Él era radiólogo. ¿Ok? Y él en algún momento se le ocurre, se acuerda de Laura Montoya y se sana. Imagínate, un médico. Sabemos muy bien que la medicina y la fe no. fe como que no siempre van de la mano, ¿no? Y para un médico es difícil creer en los milagros, o que una persona como tú o como yo o como él interceda ante Dios para una sanación. Y que un médico enfermo busque la intercesión de Madre Laura, yo creo que es algo grandioso. Grandioso. Y dentro de sus escritos, porque esos fueron los 2 milagros contundentes que lo llevaron a la canonización. Pero en algunos de sus escritos dice que ella sanaba múltiples enfermedades con aspirina, bicarbonato
y alcohol. Por eso es que me querías dar bicarbonato. Claro que sí, pero y en algún momento lo que le daba era la intercesión, no la oración, porque era una mujer de mucha oración. Es que para lograr hacer todo lo que hizo, tuvo que haber sido una mujer de oración permanente. Claro que sí. Antes de terminar, un detalle que se me escapa, porque es algo que creo que todos debemos de saber. Su madre, porque ella tuvo que regalarla en algún momento, su madre también hace parte de las misioneras. O sea, de la congregación. La mamá se fue con ella a la selva a ayudarla y a trabajar con ella. Cuando dicen que nadie es profeta en su tierra ni en su familia. Ahí está. Otra virtud grandiosa de esta maravillosa Claro que mujer. sí. De verdad que estamos agradecidos a ustedes por llegar hasta este momento del video, a ti, Olimar, Gracias. por traernos esta santa y con una vida extraordinaria, de verdad que es digna de imitar, con unos valores, principios y unas virtudes que todo católico, todo cristiano debe seguir. Sí, nos quedamos nosotras cortas, Andreina, en el programa, porque hay muchas anécdotas que podríamos hablar de Laura a medida que nos va profundizando, porque lo más bonito de ella es que escribió cada momento de su vida. Tiene muchísimos libros de toda su experiencia, de todas sus vivencias. Y es que nos damos cuenta nosotros mismos en pequeñas fallas que nos podemos caer, nos derrotamos fácilmente, pero viendo los ejemplos no solamente de Laura Montoya, sino de los santos que ya hemos conociendo, ¿no? Vemos cómo siempre han salido y salen fortalecidos porque están en presencia de Dios, en constante oración, en constante adoración. Claro, y eso no nadie se escapa, inclusive a las tentaciones, porque yo creo que Laura Montoya, con esa fuerza, esa intensidad de oración, esa perseverancia en la oración, te aseguro que tuvo muchas tentaciones. Claro. Entonces, también están todos invitados a eso, a ser perseverantes. Si caemos, nos volvemos a levantar. Así que Laura realmente estuvo loca. Sí, fue una loca por Cristo. Sí, señor. De verdad que muchas gracias. Esperemos que hayan disfrutado de esta vida extraordinaria como la de Laura Montoya. Y te invitamos a seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales, todas como @católicos y punto, y especialmente a suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y compartan para que este maravilloso contenido le esté llegando a todas las personas. Tú y yo podemos ser santos, así que vamos a compartir y sobre todo a imitar la vida de estos ejemplares personajes. Sí. Así que gracias y nos vemos en un próximo video. Madre Laura, tú eres pionera de misioneras con la que más, apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar la fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar. Desde los Andes tú contemplabas la selva espesa del Urabá, el llano inmenso, la costa norte, el sur mirabas la inmensidad, pensando siempre son